Seconza, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva Económica con Magín Díaz. Ahora sí, son las 9:19. Magín Díaz está con nosotros. Magín, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Bienvenido a tu casa. Bueno, Magín, el presidente Abinader dice que el próximo gobierno tiene que hacer una reforma fiscal, sea de quien sea ese próximo gobierno. Bueno, buenos días a todos. Sí, efectivamente, el presidente dio una entrevista bastante larga hace un par de semanas y habló, bueno, como un hombre de Estado. O sea, él dijo, aquí hay elecciones, todos lo sabemos, pero gane quien gane, hay que hacer un ajuste fiscal. Eso fue lo que él dijo. Ahora, yo dividiría la respuesta en dos. O sea, ¿qué es un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal es bajar el déficit fiscal para que la deuda pueda bajar, que es el objetivo del Ministerio de Hacienda. Ahora, él dijo, el gasto tiene que aumentar. Tiene que aumentar en salud, seguridad ciudadana y en infraestructura. Mencionó eso sobre todo. Eso significa entonces que hay una sola forma de hacer el ajuste, es subiendo los ingresos. Porque la otra forma, que es bajando el gasto, ya el presidente la descartó. Entonces, básicamente lo que él dijo es, necesitamos más ingresos, porque necesitamos más gasto. Ahora, eso le crea un problema al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque si se hace una reforma y toda esa reforma se gasta, vamos a estar con el mismo problema de hoy, porque el déficit no va a bajar. Entonces, si se hace una reforma, digamos, de 100,000 millones de pesos y se gastan 100,000 millones de pesos, el déficit y la deuda se quedan igual. Entonces, yo creo que ese va a ser el debate el próximo año. Si vamos a hacer una reforma para bajar la deuda o si no la vamos a hacer. O si la vamos a hacer para gastar más. Si ese es el caso, porque el político siempre quiere gastar más, porque se necesita, yo creo que es razonable gastar un poco más, pero si toda la reforma se la lleva el gasto, entonces la deuda va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el déficit estructural de esta economía es más o menos 3.5% del PIB, que es el déficit que va a ser este año más o menos, y el próximo año también. Con ese déficit la deuda no baja. La única forma de que baje, si ese es el déficit de ahora en adelante, es que la economía crezca 8 o 10%. Entonces, el debate el próximo año va a ser más complicado de lo que la gente piensa. Sí. Si tú vas a hacer una reforma para gastar más o para bajar el déficit, ese va a ser el debate. Si lo gastamos todo, entonces en 2 o 3 años más habrá que hacer otra reforma. Ese va a ser el gran debate el próximo año. Bien, licenciado Magín Díaz, me gustaría saber, ya apenas faltan 3 meses para concluir este año 2023, falta octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuál es la proyección en este momento? Usted ha ido hablando de ella en otros momentos aquí en el programa, pero ¿cuál es la proyección del crecimiento económico en este momento para el año 2023? Si tiene cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana, ya que este mes está terminando. Bueno, un amigo por ahí dijo que yo era el Nostradamus de la economía. Jonathan. Yo creo que la proyección más razonable ahora mismo es entre un 2 y un 2.5%. El Banco of America, que hace unos reportes mensuales, está estimando un 2%. Y el gobierno está estimando un 3%. Ahora, entre enero y julio apenas crecimos un 1.4%. Todavía no tenemos el dato de agosto, pero yo creo que eso es lo razonable, un crecimiento de alrededor de 2,5%. O sea, que la economía irá creciendo un poco más,
pero no para alcanzar un crecimiento del año de 3,5%. Sería un resultado sorprendente. Sí, Magín Díaz, economista, el Nostradamus de aquí de la economía. Magín, eso que usted dijo es muy interesante porque el servicio de la deuda se traga una proporción muy alta del presupuesto y todos los partidos en oposición critican la deuda y el manejo de la deuda. Esto implicaría, esta reforma fiscal entonces, un acuerdo político amplio para que todos los partidos apoyen la reducción de la proporción de la deuda. ¿Sería así? Porque ningún político en el poder se va a atrever a hacer una reforma fiscal, tener más recursos y gastarlo y no gastarlo. Habría que hacer un compromiso entonces nacional, además de la reforma, para reducir la deuda con la reforma. Bueno, que la deuda no se reduce con un acuerdo. La deuda se reduce si tú bajas el déficit. Entonces, el acuerdo sería para ver qué tipo de reforma. Lo ideal es que sea un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales, no un consenso 100%, porque eso es imposible. Aquí se habla mucho de la mejor reforma que se hizo, que fue la de Balaguer en el 92, hace 30 años, pero hubo dos características ahí. Primero, el consenso que hubo lo detonó una crisis macroeconómica gigantesca. Entonces queremos evitar llegar a esa crisis. Marlene. Y segundo, cuando no se ponían de acuerdo, Balaguer tiró una parte de la reforma por decreto. Y ya eso no se puede hacer en esta época. Entonces, yo creo que va a ser una reforma compleja, pero si queremos bajar la deuda pública y la carga de la deuda, porque al paso que vamos, ya solo los intereses van a ser casi equivalentes al 4% del PIB, lo mismo que educación. Entonces, la única forma de bajar eso es subir los ingresos y gastar un poco menos. Hablaba en principio de reforma fiscal, ajuste fiscal. En torno a esto, me gustaría saber su opinión sobre un debate que ha surgido por el proyecto presentado por el senador Victoria Yep para exonerar y ofrecer incentivos para construcción de marinas y adquisición de yates. Él dice que es vital desarrollar el turismo náutico y que hasta el momento el Estado no ha recaudado por eso, o sea, no se va a sacrificar de nada. Pero, por ejemplo, el diputado José Horacio Rodríguez dice que como es justo que como ciudadanos estemos pagando tanto impuestos y exoneremos yates que solo adquieren, según él, ricos o millonarios. Mira, hay varias cosas. Lo primero es el tipo de soluciones, exoneraciones a productos de lujo como los yates. Vamos a ver qué dice. Mira, el Nostradamus. Lo primero es que todo ese tipo de leyes que se aprueban dando exenciones violan la normativa vigente. Porque en el año 2012, en la reforma fiscal, se aprobó un artículo que dice: cualquier ley que cree nuevas exenciones tiene que tener como contraparte los nuevos impuestos para compensar esa pérdida. Eso lo dice una ley del año 2012 en el país que no se ha cumplido. Entonces, cualquier ley que apruebe exenciones... La 253-12. Correcto. Y el Ministerio de Hacienda, para reforzar más eso, en la ley de responsabilidad fiscal que sometió este año, puso un artículo similar. Yo me imagino que es para quitarse presión de todas esas leyes que se están aprobando. Eso es lo primero. Lo otro que yo diría es que no hagamos temas individuales. Vamos a agarrar el próximo año, cuando sea, y vamos a reformar el sistema tributario. Pero lo que está pasando es, bueno, cada sector trata de poner su ley. Sí. Entonces vamos a discutir todo eso en un gran marco. Ahora, yo creo que aquí hay un potencial para una industria de yates, ¿verdad? Porque somos un país turístico y eso, pero los impuestos que tienen son tan grandes que nadie lo trae. Hay yates, pero no están registrados acá. Entonces tal vez lo que hay es que poner un impuesto, digamos, razonable, porque ahora es un impuesto prohibitivo. Lo que hace la gente rica, bueno, lo registra en otro país y lo trae aquí. Entonces, viene como un tránsito. Igual claro, pasa con los helicópteros. Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó en la reforma del 92, que había bienes que tenían impuestos 100%. Bueno, nadie bien, lo traía. Vamos a ponerle mejor. Pero Julio quiere cortar rápidamente. Imagen, partiendo del hecho de que el mercado de Haití es nuestro segundo mercado en importancia después de Estados Unidos en términos de venta de productos, este cierre de la frontera y el que no haya transacciones comerciales
podría de alguna manera afectar esa perspectiva de, ¿verdad?, de que pueda crecer más la economía o de que afecte. Pero eso es coyuntural. Mira, No, pero eso no es. el tema es que el cierre desde el punto de vista económico no es sostenible. Pero eso es coyuntural. Claro, entonces Sí, eso pero afecta. ese cierre Dos o puede tres durar, para mí va a durar 2 o 3 semanas más como mucho. ¿Por qué? El comercio registrado es de $1,000 millones, pero hay un estudio que hizo el Banco Central que estima que hay un comercio informal que puede ser 40, 50% de eso. Ese comercio de bienes. Entonces ahí ya tú tienes $1,500 millones. Tú le sumas el transporte de carga, de pasajeros y transporte aéreo, fácilmente el comercio es 2,000 millones. Con un agravante. Esa producción que va a Haití, tú no la puedes colocar en otro mercado en 2 o 3 semanas. Porque para tú exportar productos agropecuarios hay medidas fitosanitarias, etcétera. Entonces, Y de logística. no va a tener impacto en el crecimiento porque la medida no es sostenible. Entonces, en un par de semanas se va a tener que Tiene abrir. que quitarlo. ¿Cuál es el porcentaje de la deuda de la República Dominicana en este momento con respecto al PIB? Llegó a, cuando tú sumas el Banco Central, que tiene deuda, llegó a 69%. Mamacita. Como crecimos mucho, 2021 y 2022 volvió a bajar en términos relativos. ¿A cuánto? Y está cerca de 60% del PIB, incluyendo el Banco Central. Estamos en rojo, porque Oye, 50 Sí, para arriba. ahora, como el PIB va a crecer poco, va a subir como porcentaje Sí, del PIB 60 este y pico año. eso. Ahora, en dólares, la deuda del gobierno, en dólares, todos los años sube 5,000 o 6,000 millones de dólares. Porque tenemos un déficit de 250 mil millones de pesos. Lo que siempre se ha dicho para excusar el hecho de tomar tanto dinero prestado es de que estábamos por debajo de un 50% del PIB, o sea, el endeudamiento con relación al PIB, que estaba por debajo de 50. Bueno, hasta lo que hace pasa es que los un gobiernos tiempo. cuando van subiendo el umbral, porque antes el objetivo era que estuviera por debajo de 40, ahora el gobierno dice, no, es 50. Bueno, la del gobierno está en 50, más la del Banco Central está un poco por encima del 60%. Wow. Pero, como hay déficit todos los años, la deuda crece en dólares o en pesos. Porque el déficit del gobierno es 250,000 millones, tú le sumas el déficit del Banco Central, que es más o menos 50,000, más o menos en promedio, la economía opera con un déficit fiscal de 300,000 millones de pesos. El plan que lanzó anoche el presidente es de unos 3.200 millones de dólares. El de transporte. El de transporte, que sería más o menos en 4 años. Entonces, ¿qué piensa de esto? Bueno, el país necesita infraestructura. 3.200 millones, vamos a redondear, eso es como 3 puntos del PIB en infraestructura en 4 años. Parece razonable. Ahora, la parte que es privada, bueno, hasta ahora no ha habido alianza pública-privada, básicamente. O sea, lo que hacen los países es hacer la inversión en infraestructura. Y aquí la inversión en infraestructura en los últimos años promedia entre 2 y 2,5 del PIB. Un país como estamos nosotros, con ese nivel de gasto público en infraestructura, no se va a desarrollar. O sea, vamos a crecer y eso, pero con baja calidad de vida, porque la infraestructura pública básica la tiene que hacer el gobierno. Y para eso tú necesitas una inversión pública anual de 4% del PIB, por lo menos. Entonces, la única forma de hacerlo es aumentando los ingresos. Esa es la única forma. Entonces, yo creo que por lo menos hay un plan, pero dada la restricción presupuestaria, yo no veo el dinero de dónde hacerlo ahora mismo. Bien. Bueno, pues son las 9:33 minutos. Gracias, Magín. Cambio y fuera. Seconza, pasteurizadora rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentaron Perspectiva